Metro 2033, por Dimitri, capítulo 19, la última batalla. Apenas se hubieron separado de los demás, Ullman se transformó. Hablaba con monosílabos y abría la boca tan solo para darle órdenes a Artyom, o para advertirle de algo. Levantaron entre los dos la pesada tapa de hierro que cubría la entrada. Entonces Ullman le ordenó al muchacho que apagara la linterna. Se puso el dispositivo de visión nocturna y bajó primero. Era un pozo vertical, estrecho, compuesto de anillos de hormigón superpuestos, en cada uno de los cuales había una brazadera de metal. Artyom descendió agarrándose a ellas, prácticamente a ciegas, después de Ullman. Le maravillaba que éste adoptara tantas medidas de seguridad, porque no habían estado en peligro desde que habían salido del Kremlin. Llegó a la conclusión de que Ullman debía de seguir órdenes del Stalker. También podía ser que al soldado le gustara ejercer por una vez de capitán. Tocó a Artyom en el pie. Este obediente se detuvo y aguardó nuevas órdenes. Pero en cambio, oyó un suave impacto. Ullman había saltado al suelo, y al cabo de unos segundos sonó un disparo con silenciador. Tenemos vía libre, le susurró Ullman. Bajo se encendió una luz. Las abrazaderas se habían terminado. Artyom se soltó, cayó unos 2 metros más abajo y aterrizó sobre hormigón. Se levantó, se sacudió las manos y miró a su alrededor. Se hallaban en un pasillo corto de unos 15 pasos de longitud. En uno de sus extremos estaba el pozo secreto por el que habían descendido, y en el otro una nueva compuerta, cubierta asimismo con una tapa de hierro estriada. A medio camino yacía un bárbaro muerto, de bruces en el suelo, en medio de un charco de sangre. Incluso después de la muerte se aferraba a su cerbatana. Debía de vigilar este pasillo, le respondió Ullman, a la mirada interrogadora de Artyom. Y parece que se había dormido. No se le había ocurrido que nadie pudiera ir por este lado. ¿Le has...? Mientras dormía. Sí, ¿y qué? ¿No te parece que eso es lo mejor? Ullman resopló. Cuando uno se duerme durante el servicio, le ocurren estas cosas. Y por otra parte, era un hombre malo, porque no había seguido la ley sagrada. En el día de hoy, todos los túneles son tabú. Apartó el cadáver con el pie, abrió la compuerta y apagó de nuevo la linterna. Esta vez el pozo era muy corto y terminaba en una de las dependencias del personal, aunque pareciera más bien una chatarrería. El pozo quedaba oculto tras una montaña de chapas, tornillos, muelles y pasamanos niquelados. Había material suficiente para construir un vagón entero. Las piezas se habían amontonado, sin orden ni concierto, hasta el techo. Y era casi un milagro que todo aquello no se viniera abajo. Entre aquel montículo y la pared quedaba libre un estrecho corredor, por el que pasaron con penas y fatigas, siempre con el peligro de que la montaña de hierro se desplomase sobre ellos. Encontraron una puerta cegada con tierra hasta la mitad de su altura. Daba un túnel extraño, de techo plano. A la derecha se interrumpía, bien porque había habido un derrumbe, bien porque no se había excavado más allá. A la derecha enlazaba con un túnel estándar ancho y abovedado. Artyom se dio cuenta enseguida. Habían traspasado la frontera entre aquellos dos mundos subterráneos entretejidos. En el metro se respiraba de otra manera. Aun cuando el aire estuviera húmedo, no lo sentía muerto y estancado, como en las galerías secretas de la D6. La pregunta era, ¿en qué dirección irían? Elegir una al azar era arriesgado. Quizás encontrar en aquel túnel un control fronterizo del Cuarto Reich. A buen paso, el tramo entre la Mayakovskaya
y la Chekhovskaya se podía recorrer en 20 minutos. Artyom buscó dentro de la bolsa y sacó el plano manchado con la sangre de Danila para averiguar cuál era la dirección correcta. Al cabo de tan solo 5 minutos llegaron a la Mayakovskaya. Ullman, aliviado, se sentó en un banco, se quitó el pesado casco, se frotó con la manga, la cara enrojecida y cubierta de sudor, y se pasó los dedos por su cabello corto, de color rubio oscuro. Aun cuando fuera de constitución robusta y caminase los andares de un experimentado lobo de los túneles, no tenía muchos años más que Artyom. Primero buscaron una posibilidad de comprar comida. Artyom ya no se acordaba de la última vez que se había llevado algo a la boca, y su estómago protestaba con vehemencia. La situación en la que se encontraba la Mayakovskaya y el ambiente que reinaba en ella no era muy distinto de los de la Kievskaya. La estación, que fuera elegante y alegre en otro tiempo, ahora solo era una sombra de sí misma. Estaba medio desierta, y sus habitantes se apretujaban en tiendas cerradas o directamente en el andén. Las paredes y el techo estaban húmedos. Por algunas zonas se filtraban gotas de agua. En toda la estación ardía una única hoguera. Evidentemente, estaban faltos de leña. Y sus habitantes conversaban en voz baja, como si estuvieran en un velatorio. Pero incluso en aquella estación moribunda se encontraba un comercio. En una tienda para tres, remendada por varios lados, con una mesa desplegable a la entrada. La oferta era escasa. Ratas desolladas y destripadas, setas secas y arrugadas, a saber de dónde procederían, así como tiras de musgo cortadas en cuadros. Todos los productos estaban orgullosamente señalizados con el cartelito en el que se indicaba su precio. Una hoja de papel de periódico sujeta con un cartucho, sobre la que se había escrito el número con letra caligráfica. Aparte de ellos, no había casi ningún otro cliente, tan solo una mujer flaca y encorvada que llevaba a un niño de la mano. El niño le señalaba a la madre el cuerpo muerto de una de las ratas del mostrador, pero la madre le gritaba: «Deja eso, esta semana ya hemos comido carne». El niño obedeció, pero no aguantó mucho tiempo. Tan pronto como la madre se hubo dado la vuelta, trató de agarrar al animal muerto. «Colia, ¿qué te he dicho?», la broncó la madre, y en el último momento lo apartó del mostrador. «Si no te portas bien, se te llevarán los diablos del túnel». Shashka tampoco quería obedecer a su mamá, y hace poco se lo llevaron. Artyom y Ullman vacilaron. A Artyom se le ocurrió de pronto que podría aguantar hasta la Prospect Mira, donde por lo menos las setas estarían más frescas. «¿Os apetece una ratita?», le dijo el orgulloso tendero. «Las preparamos delante de los clientes, con garantía de calidad». «Gracias, pero yo ya he comido», se apresuró a responderle Ullman. «¿Tú qué querías comprar, Artyom? Será mejor que no lo intentes con el musgo, si no quieres que se declare la Cuarta Guerra Mundial dentro de tu vientre». La mujer les miró de reojo, con desprecio. Tenía dos cartuchos en la mano. Solo le alcanzaban para el musgo. Al darse cuenta de que Artyom estaba mirando su modesto capital, escondió el puño detrás de la espalda y resopló enfadada: «¿Y tú qué miras? Si no quieres comprar nada, ya puedes largarte. No todo el mundo es millonario». En realidad, lo que le había llamado la atención a Artyom era su hijo. Se parecía mucho a Oleg, el mismo cabello frágil, sin color, los ojos enrojecidos, la nariz chata. El crío se metió el pulgar en la boca y le sonrió tímidamente a Artyom, con cierta desconfianza. El muchacho se dio cuenta de que, inesperadamente, el niño había sonreído y sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Pero la mujer, al ver su mirada, se enfureció y le chilló con la mirada encendida: «Cerdo pervertido. Ven, Colia, volvemos a casa». Se marchó con el niño tras de sí. «Espere». Artyom sacó algunos cartuchos del cargador de recambio de su fusil. Corrió hacia la mujer y se lo puso en la mano. «Esto es para usted.
para su colla. La mujer le miró con desconfianza y luego torció los labios en una mueca de desprecio. ¿Pero tú te crees que te lo voy a consentir a cambio de 5 cartuchos? Con mi propio hijo. Al, al principio Artyom no comprendió lo que quería decir, pero finalmente se dio cuenta. Abrió la boca para explicarse, pero no le salió ninguna palabra, y tan solo consiguió parpadear. La mujer, satisfecha con el efecto que había conseguido, le habló en un tono más amable. Bueno, son 20 cartuchos por media hora. Artyom, como paralizado, negó con la cabeza. Se volvió y se marchó, casi corriendo. Tacaño, le gritaba la mujer. Bueno, está bien. Dejémoslo en 15. Ullman seguía en el mismo lugar y charlaba con el tendero. Este último vio a Artyom y le preguntó educadamente. Bueno, ¿querría usted una rata entonces? ¿Ha cambiado de opinión? Voy a vomitar, pensó Artyom. Arrastró a Ullman tras de sí y se marchó con él de aquella estación olvidada de la mano de Dios. ¿Por qué tienes tanta prisa? Le preguntó Ullman cuando ya iban de camino hacia la Belorusskaya. Artyom aún luchaba con el nudo que se le había formado en la garganta. Le explicó el incidente a Ullman, pero no pareció que le impresionara mucho. Bueno, ¿y qué? Ellos también tienen que comer. Artyom estaba horrorizado. ¿Acaso merece la pena vivir una vida como esa? Ullman se encogió de hombros. ¿Conoce alguna alternativa? ¿Cuál es el sentido de una vida como esa? Siempre agarrarse a lo que uno encuentra, soportar toda esa mierda, comer musgo, ¿para qué? Artyom me enmudeció. Se acordó de Hunter. Se acordó que este había hablado del instinto de conservación. Y había dicho que pelearía por su vida y por la supervivencia de todos los demás. Con todas sus fuerzas, como un animal. Entonces, al principio de todo, sus palabras le habían infundido esperanza a Artyom y le habían imbuido de valor para el combate, como aquella rana que había revuelto la leche de la jarra hasta transformarla en mantequilla. Pero en aquel momento le parecía que era su padre adoptivo quien había dicho la verdad. ¿Para qué? ¿Para qué? Le parodiaba a Ullman. Dime, muchacho, ¿tú sabes para qué vives? Artyom lamentó haber empezado aquella discusión. Ullman era un formidable soldado, sin duda alguna, pero su discurso dejaba mucho que desear. No parecía que discutir con él sobre el sentido de la vida pudiera tener mucho sentido. Sin embargo, el muchacho le contestó de mala gana. Sí, yo sí. Ullman se rió. ¿Para qué? Para salvar a la humanidad. Todo eso son chorradas. Si no la salvas tú, lo hará otro. Yo, por ejemplo. Iluminó su propio rostro, para que Artyom lo viera, y puso cara de gran héroe. Artyom le miró con envidia, pero no dijo nada. Y por otra parte, prosiguió el soldado, no es posible que todo el mundo viva con ese objetivo. ¿Y cómo puede gustarte una vida sin sentido? ¿Sin sentido, dices? Seguramente mi vida tiene sentido, igual que todas las demás. Esa pregunta por el sentido de la vida se suele superar al mismo tiempo que la pubertad. Parece que en tu caso está durando más. Yo recuerdo muy bien en el que tenía 17 años, el tiempo en el que tenía 17 años. También quería saberlo todo, cómo, para qué y qué sentido tienen. Eso pasa. El sentido de nuestra vida, hermano, es solo uno: engendrar niños y educarlos. Y luego serán ellos quienes se enfrenten al mismo problema y buscarán una respuesta. Y se quedarán con la mejor que encuentren. Eso es lo que sostiene el mundo en pie. Bueno, esa es mi teoría. Esa es mi teoría. Ullman se rió de nuevo. Al cabo de un rato, Artyom le preguntó: entonces, ¿por qué vienes conmigo y pone en peligro tu vida si no crees en la salvación de la humanidad? ¿Qué es lo que buscas? En primer lugar, una orden es una orden. Eso no se discute. En segundo lugar, quizá recuerdes que no basta con engendrar niños. Después hay que criarlos. ¿Y cómo quieres que lo hagas si esos bichos de la BNKH vienen a comérselos?
Ullman estaba tan seguro de sí mismo, de su fuerza y sus palabras, y su visión del mundo era tan seductora en su sencillez y tan armónica, que Artyom no quiso tener ninguna discusión con él. Al contrario, se dio cuenta de que el soldado le transmitía una seguridad que siempre le había faltado. Tal y como había dicho Melnik, el túnel que unía la Mayakovskaya y a la Belorusskaya estaba totalmente tranquilo. Aunque de vez en cuando se oyeran aullidos en los conductos de ventilación, también les pasaba por el lado ratas, completamente normales, y eso tranquilizaba a Artyom. El trecho era sorprendentemente corto. Aún estaban hablando de lo mismo cuando a lo lejos avistaron la hoguera de la estación. La Belorusskaya se beneficiaba de su vecindad con la Hansa. Se constataba por el mero hecho de que, a diferencia de la Kievskaya y la Mayakovskaya, estaba bien vigilada. Bien vigilada. A 10 metros de la entrada había un punto de control, con una ametralladora de caballete instalada sobre unos sacos de arena, y una guardia de 5 hombres. Una vez hubieron examinado sus documentos. Qué suerte que Artyom tuviera un nuevo pasaporte. Uno de los centinelas le preguntó educadamente si venían del Reich. Acto seguido, les explicó que su estación no tenía nada contra el Reich, que se trataba de una estación de comerciantes y que mantenían una posición de estricta neutralidad en los conflictos entre las potencias. Era así como el guardia llamaba a la Hansa, el Reich y la Línea Roja. Antes de proseguir por la línea de circunvalación, Artyom y Ullman acordaron descansar un rato y comer algo. Se sentaron en una taberna bien provista y decorada incluso con cierto buen gusto, donde Artyom no solo se regaló con una chuleta deliciosa y nada cara, sino que además consiguió una valiosa información sobre la Belorusskaya. En la mesa de enfrente se sentaba un hombre rubio de cara redonda, que se presentó como Leonid Petrovich. Estaba devorando una gigantesca ración de huevos con tocino. Cuando por fin tuvo la boca vacía, empezó a hablarles de buena gana sobre su estación. Como era de esperar, la Belorusskaya vivía del comercio, carne de cerdo y de gallina. Más allá de la línea de circunvalación, en la zona de Sokol, e incluso hasta la Boykovskaya, aun cuando esta última estuviera peligrosamente cerca de la superficie. Se encontraban grandes y prósperos establecimientos de producción de alimentos. A lo largo de varios kilómetros, los túneles e instalaciones técnicas se habían transformado en extensísimas granjas para la crianza de animales. Estos alimentaban a la totalidad de la Hansa y proveían también al Cuarto Reich, así como la siempre hambrienta Línea Roja. Por lo demás, los habitantes de la estación Dínamo habían heredado de sus antepasados un don especial para la sastrería. De allí procedían las chaquetas de cuero porcino que Artyom había visto en la Prospect Mira. En aquel extremo de la línea, Samos-Voretskaya, no se sentía la amenaza de ningún peligro, y a lo largo de aquellos años de vida en el metro, ni Sokol, ni Aeroport, ni Dínamo habían sufrido ningún ataque. La Hansa no planteaba ninguna reivindicación sobre ellas, simplemente les cobraba derechos de aduana y las protegía de los fascistas y los rojos. Los habitantes de Belorusskaya se dedicaban al comercio casi sin excepción. Ni los ganaderos de la Sokol ni los sastres de la Dínamo permanecían allí el tiempo suficiente para vender directamente su mercadería a los clientes, porque ganaban de sobra a través de los mayoristas. Las gentes del otro lado, como lo llamaban allí, transportaban sus piezas de carne porcina o gallinas vivas mediante dresinas y vagonetas de impulsión manual. Las descargaban. Se había llegado al extremo de instalar una grúa en los andenes. Pasaban cuentas y regresaban de inmediato a su estación de origen. La estación estaba llena de vida. Los vivaces mercaderes, en la Belorusskaya, por razones desconocidas, lo llamaban managers. Se afanaban entre la llamada terminal, el punto de descarga, y los almacenes. Hacían sonar sus saquitos llenos de cartuchos y daban instrucciones a los robustos mozos de cuerda. Las carretillas llenas de cajas y paquetes rodaban silenciosamente con sus ruedas bien engrasadas hacia una hilera de puestos de venta en la frontera con la línea de circunvalación, donde las mercancías de los comerciantes ingresaban en la Hansa, o hacia el otro extremo del andén, donde los emisarios del Reich esperaban para recoger sus pedidos.
No eran pocos los fascistas que rondaban por allí, sobre todo oficiales. Los simples soldados rasos no venían, pero la Belorusskaya se comportaban de otra manera, con una cierta insolencia, pero siempre dentro de los límites de lo razonable. Los de tez morena, había algunos entre los mercaderes y los descargadores, les miraban con desagrado, pero no intentaban en ningún momento imponer su propio orden. También tenemos bancos, les reveló su interlocutor. Muchos de ellos, del Reich quiero decir, vienen con el pretexto de comprar mercancías, pero lo que quieren en realidad es depositar aquí sus ahorros. Por eso es improbable que jamás nos hagan algo. Somos para ellos un equivalente de lo que antes era Suiza. Os habéis organizado bien, dijo Artyom. Entonces Leonid Petrovich empleó toda su cortesía para informarse sobre los dos visitantes. Pero, ¿por qué hablamos todo el rato sobre nosotros? ¿De dónde sois? Ullman hizo ver que estaba tareado comiendo y no había oído la pregunta. Artyom se volvió hacia Leonid Petrovich y le respondió: Yo soy de la BDNKH. ¿Qué me dices? ¡Qué horror! Leonid Petrovich dejó el tenedor y el cuchillo sobre la mesa. Me imagino que la situación allí debe de ser horrible. He oído que sus habitantes están defendiéndose con sus últimas fuerzas. Se dice que la mitad de los habitantes de la estación han muerto, ¿es verdad? La carne se la atragantó a Artyom. No importaba lo que ocurriera. Tenía que regresar a la BDNKH para volver a ver a los suyos, aunque fuera por última vez. ¿Cómo podía perder el tiempo con la comida? Apartó el plato y se llevó a Ullman, pese a las protestas de este. Pasaron frente a los puestos donde se vendía carne y ropa, frente a las mercancías apiladas, los mercaderes, los mozos de cuerda que iban de un lado para otro, los engreídos oficiales fascistas, hasta la barrera de hierro que cerraba el acceso a la línea de circunvalación. Sobre la puerta colgaba un paño de color blanco con un anillo marrón en su centro, y dos hombres armados, ataviados con el familiar uniforme de camuflaje de color gris, controlaban los papeles y registraban los equipajes. No tuvieron ningún problema para acceder a la Hansa. Ullman, que aún estaba masticando su trozo de carne, buscó dentro de los bolsillos de su chaqueta, sacó una carta de aspecto insignificante y se la enseñó a los guardias fronterizos. Estos abrieron sin más discusión una de las barreras y les dejaron pasar. ¿Qué clase de escrito es ese?, le preguntó Artyom. Ah, no es nada, bromeó Ullman. El documento que certifica la concesión de la medalla, por méritos en el servicio a la patria. Aquí no hay casi nadie que no le deba algo a nuestro comandante. La frontera de la línea de circunvalación era una extraña mezcla de fortaleza y puesto comercial. El segundo puesto de guardia se encontraba al otro extremo del pequeño puente que pasaba sobre las vías. Allí se encontraba una verdadera unidad de defensa con ametralladoras e incluso con un lanzallamas. Más atrás, junto a un grupo de esculturas, un hombre barbudo de aspecto inteligente con un fusil y una muchacha y un muchacho de aire soñador, armados también. Artyom pensó que debían de ser los fundadores de la Belorusskaya o héroes de la lucha contra los mutantes. Se encontraba una guarnición entera, que contaba por lo menos con 20 soldados. El motivo de que estén aquí es el Reich, explicó Ullman. Así es la relación con los fascistas. La confianza está bien, la vigilancia es aún mejor. En su día dejaron en paz a Suiza, pero se apoderaron de Francia. Tengo bastantes lagunas en historia, dijo Artyom avergonzado. Mi padre adoptivo no consiguió nunca un libro de texto de 10º curso. De todos modos leí un poco sobre el aire antiguo. Frente a los soldados pasaba una inacabable hilera de porteadores, semejantes a hormigas. La Hansa acaparaba con avaricia casi la totalidad de la producción de la Sokol, la Dinamo y el aeropuerto. El tráfico estaba estrictamente regulado. Una de las escaleras mecánicas estaba reservada a los mozos que bajaban con sus cargas, y la otra era solo para los que subían. La tercera, que se hallaba en el centro, estaba destinada a todos los demás transeúntes. Abajo, en una cabina acristalada, otro guardia armado vigilaba sentado las escaleras. Revisó una vez más los papeles de Artyom y Ullman y les entregó una hoja con el sello tránsito y la fecha del día. Podían pasar. Aquella estación se llamaba también Belorusskaya,
Pero la diferencia es que le separaban de su doble en la línea radial eran impactantes, como dos gemelos que se hubieran separado al nacer, y a uno lo hubiera criado una familia noble, y al otro una del vulgo. Todo el bienestar y la prosperidad de la primera Belorusskaya palidecían en comparación con aquella. Las blancas paredes refulgían, los graciosos estucos acaparaban las miradas como por un hechizo, y los tubos de neón alumbraban desde el techo con una luz cegadora. Aun cuando solo hubiera tres, su resplandor bastaba. La hilera de porteadores se disolvía en el andén. Unos salían a la izquierda, por los arcos. Los otros apilaban sus fardos a la derecha. Luego se marchaban, a paso ligero, para ir a recoger nuevas mercancías. En cada una de las vías había dos paradas. En una de ellas, las mercancías se cargaban con la ayuda de una pequeña grúa, mientras que en la otra subían los pasajeros. Había una caja donde estos pagaban. Cada 15 o 20 minutos pasaba una dresina mercante con una amplia superficie de carga construida con tablones clavados. Aparte de los 3 o 4 hombres que manejaban la palanca, viajaba siempre en ella un guardia. Las dresinas de pasajeros no pasaban con tanta frecuencia. Artyom y Ullman tuvieron que esperar más de 40 minutos. El expendedor de billetes les explicó que se trataba de transportes colectivos, y que siempre esperaban a contar con un número suficiente de pasajeros para no malgastar innecesariamente fuerza de trabajo. Pero el mero hecho de que en la red de metro se pudieran comprar billetes de pasaje, o un cartucho por túnel, para viajar de una estación a otra, como se había hecho antes, entusiasmó a Artyom.